Bien, pues es un gusto, por supuesto, presentarles a Iñaki Martín Viso, de la Universidad de Salamanca, que nos va a hablar de, como ven en la imagen, después de los romanos, antes de los godos, los asentamientos rurales fortificados y la construcción del poder postimperial. Iñaki Martín Viso es licenciado en Geografía e Historia en las universidades de Deusto y en la de Salamanca. En esta última obtiene la licenciatura con premio extraordinario en 1994 en la especialidad de Historia Medieval, doctorándose también en esta última universidad en el año 1998 con premio extraordinario y una tesis dirigida por el profesor Ángel Barrios. Ha sido becario de investigación predoctoral en la Universidad de Salamanca y becario postdoctoral en la UNED y en la Universidad de Coimbra. En diciembre de 2004 se integra en el Departamento de Historia Medieval y Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, donde es profesor titular de Historia Medieval desde el año 2009. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de la Alta Edad Media, con especial interés por el estudio de los paisajes y el análisis de las estructuras políticas, con una metodología comparatista. Ha dirigido varios proyectos de investigación nacionales sobre estos temas y ha publicado diversos libros y numerosos artículos científicos en los ámbitos nacional e internacional. Muchas gracias. Iñaki, te doy la palabra. Bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a estar aquí en el Museo Arqueológico Nacional hablando de estos temas con gente a la que aprecio intelectual y personalmente. Para mí, por tanto, es un gusto estar hoy en esta sala. Hablaré sobre un tema que todavía precisa más investigación, como es el caso de los asentamientos rurales fortificados y cómo comprenderlos. Para ello he titulado, como ya se ve, mi intervención como Después de los romanos y antes de los godos. Leeré un texto preparado porque sé que si no me voy a alargar mucho más, entonces es mejor que lo haga de esta manera. La construcción del poder en el periodo posimperial fue un proceso complejo y la afirmación del Reino de Toledo fue la consecuencia de un conjunto muy variado de fenómenos en el que coexistieron diversos impulsos. En los últimos años la investigación ha dado un especial énfasis al papel desempeñado por las continuidades del pasado imperial, sobre todo en lo que se refiere a la legitimación y a la representación del poder, pero al mismo tiempo intervinieron nuevas fuerzas, entre las que cabe destacar el papel de la Iglesia y de los pueblos bárbaros. El foco de mi intervención va a ser precisamente el estudio de uno de los mecanismos a través de los cuales se construyó el poder en época postimperial en una escala local, que al fin y al cabo debió ser la experiencia más común de quienes vivieron en aquellos tiempos y no la que sucedía en la corte. Y para ello tomaré una serie de puntos de partida, cada uno de los cuales permite una discusión por sí mismo. El primero de ellos es que el final del sistema político imperial supuso un cambio no solo en el ámbito político, sino también en el social, económico, ideológico e incluso en un plano paisajístico. Hubo, por tanto, una ruptura, lo que no obvia la presencia de elementos de continuidad que coexistieron con esta ruptura. En segundo lugar, en muchas zonas de Hispania, la consecuencia fue un colapso de la autoridad central y una efervescencia de los poderes locales, al menos en el siglo V. Estos poderes locales fueron muy dispares, atendiendo también a la diversidad de situaciones regionales. El tercer punto es que este colapso vino acompañado de procesos de adaptación, una resiliencia sociopolítica que se plasmó en nuevas estrategias de producción y de organización social. El poder tuvo que modificarse para ser coherente con estas nuevas estrategias. En cuarto y último lugar, la construcción de una nueva autoridad central fue un proceso largo y arduo, en el que se combinaron mecanismos que iban desde la negociación y el pacto a la conquista militar. No fue en absoluto el resultado natural de una sucesión entre el imperio y un reino sucesor, entre comillas, como se suelen describir frecuentemente a los reinos postimperiales. En este caso, la etiqueta postimperial encubre la construcción de una nueva realidad política, cuyas relaciones con las sociedades locales se habían redefinido. A partir de estos postulados, que como ya digo son debatibles, debe entenderse el título de mi intervención, Después de los romanos, antes de los godos, puesto que es ahí, en ese tiempo casi invisible para los manuales, cuando el sistema imperial se había desvanecido y no se había afirmado plenamente la hegemonía visigoda, donde me voy a centrar. Un tiempo en el que el poder se expresaba sobre todo en una escala local, con unos protagonistas que se movían lejos de unas cortes distantes. Un momento de formación de estrategias de poder en las que la intervención de poderes desde arriba fue prácticamente nula. La Hispania posromana debe contemplarse como un puzzle con piezas muy diversas. Los poderes locales asumieron también formas muy dispares. En Emérita,
Los obispos se convirtieron en personajes influyentes, dotados de riqueza y carisma, capaces de hacer frente incluso a las intenciones políticas de los reyes godos. En cambio, los vascones parecen haber sido un grupo menos jerarquizado, con élites muy plurales, emplazado en una lejana periferia donde las relaciones con las autoridades centrales que reclamaban el control de este territorio se realizaban a través de las armas y de la fuerza. Los nombres étnicos que reaparecen en este periodo han de entenderse como etiquetas puestas desde fuera con las que se pretende dotar de significado a una realidad poco comprensible desde el centro de poder. Es en este punto donde aparecen los asentamientos rurales fortificados. Se trata de un fenómeno que también se observa en otras zonas del Mediterráneo occidental postimperial, una realidad que encubre una gran heterogeneidad de situaciones. En el norte de Italia, estos sitios destacan por sus técnicas constructivas de calidad y estandarizadas, por su integración en sistemas de defensa complejos y por la presencia de importantes almacenes de grano u hórrea, todo lo cual indicaría su creación por un poder estatal y su vinculación posiblemente con la recaudación fiscal. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho hincapié en la construcción de espacios fortificados por parte de las aristocracias. La existencia de defensas, aunque sin aplicarse elementos poliorcéticos o muy elaborados, la existencia de producciones cerámicas de calidad o de edificios eclesiásticos serían indicios de este origen, una situación que también se detecta en el sur de Francia, por ejemplo en el Got de Pampelune. La península ibérica no es ajena a este tipo de ocupaciones, como se desprende de algunas noticias escritas. Idacio relata cómo las poblaciones galaicas se refugiaron en ciertos castella tutiora ante la llegada de los suevos y también cómo únicamente el coviaquense castrum, el castro de Collanza, en Valencia de Don Juan, se libró de los saqueos de Teodorico tras la batalla del río Órbigo. Otro ejemplo procede de Juan de Víclaro, que narra la campaña de Leovigildo contra la Oróspeda, en la que conquistó Civitates atque Castella. Todos estos datos empujan a pensar en lugares convertidos en elementos trascendentales del paisaje político en ámbitos rurales, que por cierto también ha dejado su huella en algunas leyes visigodas donde se habla precisamente de los castella y de los castella como elementos, unidades fiscales. En cualquier caso, la diversidad regional es la norma. Un ejemplo específico es el Valle del Duero, que es el espacio al que yo me voy a dedicar en los próximos minutos. Se trata de un tipo de asentamiento, estos asentamientos rurales fortificados, que aparece en buena parte de esta extensa región de unos 90.000 kilómetros cuadrados. Aquí aparecen 20, pero hay más, hay bastantes más. La investigación que se ha llevado a cabo posee todavía claras deficiencias, sobre todo porque no se han llevado intervenciones de carácter intensivo que permitan conocer a fondo el tipo de ocupación. La excepción es el Castellón, en Maruela de Tábara, en Zamora, donde se han efectuado varias campañas de excavación. La última, la más reciente, acaba de finalizar. Contamos además con intervenciones parciales, algunas de ellas antiguas, que ofrecen algunos datos. Estas deficiencias en el registro han sido acertadamente señaladas por algunos especialistas que expresan dudas sobre la efectiva ocupación de estos lugares. Sin embargo, creo que, sin negar las dificultades existentes, hubo una ocupación efectiva de estos lugares y los datos de los que disponemos permiten construir una interpretación, o más bien una agenda de investigación sobre estos lugares. No voy a llevar aquí a cabo un análisis pormenorizado, que excede claramente los objetivos y el tiempo para esta conferencia, pero sí voy a plantear algunas cuestiones de carácter general. Hay que tener en cuenta que bajo el epígrafe de asentamientos rurales fortificados, castillos de primera generación o castella, se encubre una amplia diversidad de situaciones. Esta heterogeneidad es tanto regional, ya que no necesariamente en todas las zonas del Valle del Duero se produjeron con igual intensidad ni de forma coetánea estas ocupaciones, como en relación a los distintos modelos de sitio que se pueden detectar. Juan Antonio Quirós ha propuesto una diferenciación entre grandes recintos de más de 10 hectáreas, como sería Peñamaya, que asumirían funciones cuasi urbanas en determinados ámbitos, Amaya, que figura como capital de los Cántabri, o Castro Ventosa, que podría identificarse con Bergidum, mientras otros sitios presentan unas dimensiones más modestas y se localizan preferentemente en zonas excéntricas con respecto a los antiguos territorios urbanos. En este caso podrían ser nuevos lugares centrales que coexistían con las civitates que no habían perdido completamente su función rectora, tal y como parece suceder en el suroeste de la cuenca del Duero. Esta división puede resultar inicialmente útil, aunque más recientemente un estudio ha propuesto una nueva tipología. A través del análisis de la cultura material y de la visibilidad a través de los SIG, de los sistemas de información geográfica,
se ha podido definir al menos la existencia de 3 situaciones distintas. Una, de lugares de gran tamaño, aislados de otros asentamientos fortificados, muy visibles desde amplios territorios, con una cultura material que incluye producciones muy elaboradas, en este caso, por ejemplo, vidrio, y emplazados lejos de las tierras de cultivo, como sería Castroventosa. Por otro lado, asentamientos de menor tamaño, con una cultura material elitista, pero de menor nivel que en el caso anterior, y emplazados en lugares que ven territorios circundantes, pero que no son fácilmente visibles y que se hallan lejos de las áreas de cultivo, como podría ser la Cabeza de Navasangil o la Morterona. Y, finalmente, redes de asentamientos fortificados, muy cercanos unos con otros y próximos, a su vez, con los campos de cultivo, que muestran una cultura material poco destacada y que visibilizan solo el territorio más inmediato. Sería el caso de la Virgen del Castillo en Bernardos, que es la imagen que encabezaba esta presentación PowerPoint. Bien, en cualquier caso, estos modelos, que son una muestra de otros muchos que podrían haberse desarrollado, indican que las ocupaciones de este tipo de asentamientos respondían a patrones muy diferenciados. En cuanto a la cronología, la presencia de restos de terra sigillata hispánica tardía ha sido clave para que inicialmente se considerase una secuencia tardorromana. Sin embargo, un estudio más detallado muestra que estadísticamente se trata de una cerámica poco representativa y que las formas halladas se corresponden sobre todo con las últimas elaboradas en los talleres riojanos y meseteños en los primeros decenios del siglo V. Por el contrario, la mayor parte de las cerámicas son producciones que pueden ajustarse a los siglos V y comienzos del VI, con una especial relevancia de las cerámicas estampilladas, que son producciones hechas a torno, con cocción reductora y con una característica decoración realizada a base de estampillas, como la que se puede ver del Castellón, y que destacan por una mayor diversidad de formas en comparación con la cerámica de cocina, donde predominan sobre todo las formas cerradas y que es de todas maneras el tipo cerámico más habitual. Por otro lado, muchos de estos lugares, como es el caso de Yecla la Vieja o Montecildá, que aparecen en la imagen, ofrecen huellas de una ocupación en la Edad del Hierro, aunque no siempre sucede así y hay lugares ocupados ex novo, como es el caso de Tedeja. Sin embargo, no se ha podido reconocer una continuidad que abarcase todo el periodo romano, cuando se han recuperado evidencias de una fase romana, o bien se trata de hallazgos pertenecientes a los primeros compases de la romanización, o bien al periodo tardorromano final. No se ha podido en ningún caso establecer una secuencia de un urbanismo romano con fases alto y bajo imperiales, por lo que debe descartarse la idea de unos asentamientos de tipo castreño que perdurarían hasta los inicios de la Edad Media. Los estudios actuales defienden que su ocupación se llevó a cabo a lo largo del siglo V, con siempre diferencias según las zonas. La evidencia material más notoria, y de momento definitoria, es la presencia de fortificaciones. Pero estos amurallamientos no presentan una gran complejidad ni se utilizan técnicas poliorcéticas elaboradas. En general se usan materiales locales, en ocasiones estelas funerarias romanas, para crear muros de forma masiva. En el caso del Cristo de San Esteban se ha hablado de una construcción en la que se había empleado a un centenar de personas a lo largo de un mes. La excepción podría ser Tedeja, donde sí se usaron, por ejemplo, cubos semicirculares, un tipo de técnica poliorcética de cierta complejidad, en una construcción que se sitúa en el siglo V. Por otro lado, estas murallas encerraban en su interior poblados, ya que se han podido reconocer construcciones con hogares y con abundante cerámica de uso doméstico. No eran, por tanto, simples guarniciones, sino que presentan evidencias de una población que tiene una orientación agroganadera. Llama la atención la cultura material que se ha podido exhumar por la presencia de producciones, como las cerámicas estampilladas, que nos informan de la existencia de talleres especializados y de redes comerciales que posiblemente conectaban el Valle del Duero con las áreas al sur del sistema central, donde también se encuentran este tipo de cerámicas, en algunos lugares con idénticas características, como el Cancho del Confesionario, Manzanares el Real. Así como la presencia de individuos o grupos que disponían de un acceso económico a estos bienes. No obstante, como ya he dicho, la mayor parte de la cerámica es una cerámica de producción local y de uso doméstico. Otro aspecto relevante es que en algunos de estos asentamientos rurales fortificados se han hallado importantes concentraciones de pizarras numerales. Así sucede en sitios como Lerilla, el Cortinal de San Juan, la Cabeza de Navasangil, entre otros. Aunque este tipo de inscripciones numerales son relativamente frecuentes en las ocupaciones posromanas del suroeste de la meseta del Duero, el hallazgo de un amplio número de pizarras se produce solo en estos sitios, por lo que se ha planteado que fueran la huella de oficinas contables situadas en los asentamientos fortificados.
Un factor del que todavía se dispone de escasos datos, pero que resulta de gran relevancia, es la presencia de espacios destinados a la actividad metalúrgica. En el Castellón se ha podido encontrar hornos dedicados a esta actividad, con un número muy importante de escorias, estamos hablando de más de 90 kilos, cuyo análisis ha puesto de relieve la procedencia en la Sierra de la Culebra, es decir, un área que está a unos 30 o 40 kilómetros, por lo que estaríamos hablando también de conexiones comerciales. Igualmente, el lugar de Cerro del Tormejón presenta posibles evidencias de haber sido un centro de producción cerámico debido a la gran cantidad de desechos que se han hallado en este lugar. Se percibe así como estos asentamientos pudieron funcionar como importantes centros de producción que se beneficiaban de redes comerciales que tenían como mínimo unas dimensiones comarcales y que les permitían el acceso a materias primas, pero también una distribución local, comarcal, regional. Por otro lado, a pesar de que no se ha realizado una intervención completa de ninguna necrópolis, si las hay parciales, los datos existentes son muy llamativos. Los espacios funerarios, situados extramuros y sin conexión con edificios eclesiásticos, se caracterizan por la presencia de ajuares. Frecuentemente son objetos cerámicos, cuya presencia debe conectarse con rituales funerarios, pero también destaca la presencia de broches de cinturón y sobre todo de cuchillos, llamados de tipo simancas, por la necrópolis donde se documentaron en primer lugar y que podría haber sido también un asentamiento de estas características. Estos cuchillos se han interpretado tradicionalmente como armas y sus portadores eran vistos como una suerte de legionarios limitanei emplazados en el Valle del Duero. Pero los investigadores han señalado que posiblemente se trate de un arma venatoria, no destinada a un uso militar, y han relativizado su presencia. El número de tumbas con este tipo de ajuares es estadísticamente reducido. Debe tenerse en cuenta que estas necrópolis, llamadas tradicionalmente del Duero y que más apropiadamente empezamos a designar como post-imperiales, también se reconocen cerca de otros asentamientos, por lo que no son exclusivas de esos asentamientos rurales fortificados, pero sí de centros de poder, posiblemente. Además, es necesario tomar en consideración el carácter performativo de los rituales funerarios, que buscan representar simbólicamente determinadas relaciones sociales, pero que no son una expresión directa y automática de esas relaciones sociales. En cualquier caso, la presencia de ajuares con connotaciones simbólicas en algunas tumbas estaría plasmando en el ámbito funerario la existencia de una estratificación interna. En el momento en que se comenzaron a estudiar estos lugares, se consideró su relación con la amenaza creciente de los pueblos del norte refractarios al dominio romano. Lugares como Montecildá serían los ejemplos más notorios de la implantación de una serie de guarniciones a partir de la segunda mitad del siglo IV, donde se concentraban limitanei. Pero la idea del limes ha sido criticada y actualmente está totalmente superada. Como se ha podido comprobar, la relectura de la evidencia material no apoya esta hipótesis, ni desde el punto de vista cronológico, es más tardía la ocupación, ni desde la funcionalidad de los asentamientos, que son algo más complejo que simples guarniciones. Otra posibilidad es que fueran parte de una estructura estatal, en buena medida dirigida hacia la defensa de los espacios limítrofes entre suevos y visigodos. No rechazó expresamente esta hipótesis, pero la cronología, de nuevo, de las ocupaciones parece ser anterior a la afirmación, por ejemplo, del reino visigodo en el Valle del Duero. Tampoco parece que suevos o visigodos controlasen efectivamente esta amplia región, y a ello se une la ausencia de un planteamiento geoestratégico superior y de una estandarización y calidad de las construcciones, elementos que se relacionan con la presencia estatal y que aquí no aparecen. En los últimos años, y siempre dentro de la idea de diversidad, se ha abierto camino la idea de que fueran la expresión material de élites que ejercieran un dominio sobre ámbitos locales. Y esta idea parece concordar mejor con los datos de los que disponemos. Una autoridad capaz de movilizar mano de obra para erigir y mantener una fortificación. Una cultura material que muestra evidencias de cierta capacidad económica. La existencia de espacios productivos especializados. La localización en puntos referenciales en áreas comarcales y la existencia de posibles oficinas contables. Es posible entender la efervescencia de los asentamientos rurales fortificados como el síntoma de unas élites locales que, ante la desaparición del horizonte imperial, resolvieron crear sus propios escenarios de poder. En estos lugares se concentró la población y se implantaron instrumentos de dominio político. Las murallas, lejos de ser la consecuencia de una inestabilidad política que damos por supuesta pero que las fuentes no corroboran, eran la muestra física y visible de estos poderes, que eligieron para su implantación determinados núcleos castreños prerromanos.
Las razones de esta elección debieron ser tanto la óptima localización de tales sitios que permitían un control comarcal, como la memoria de que se trataba de lugares prestigiosos, que remitían a un pasado quizá mitificado y cuya apropiación por estas élites les permitía considerarse herederos de un poder local de hondas raíces, legitimando así su posición. Ese dominio pudo haberse concretado en el control de ciertas actividades productivas, como la metalurgia, o en la exigencia de pago de peajes por el paso de determinados vados, como parece indicar, por ejemplo, la evidencia de las pizarras numerales. Unas élites que pudieron ser perfectamente agentes de los reinos, por ejemplo, de los suevos, al menos de manera conjetural, pero que en la práctica actuaban de manera autónoma, sin crear conexiones políticas superiores con otros centros. La reciente tipologización establecida por Carlos Tejerizo y Jorge Canosa, a la que me he referido, nos muestra lugares que pudieran haber desempeñado una función política relevante en el ámbito del reino suevo, como sería Castro Ventosa, centros regionales que controlaban espacios agroganaderos cercanos y a sus habitantes, como la Cabeza de Navasangil, o asentamientos que simplemente concentraban la población de un entorno mucho más reducido, como el Valle del Río Eresma. Pero siempre son iniciativas de élites, que construyen su poder a través de estos instrumentos y que pueden luego relacionarse con otros agentes. Estos asentamientos rurales fortificados parecen estar ocupados y funcionar como ejes territoriales en los siglos V, VI, al menos hasta mediados del VI, es decir, hasta el momento de la afirmación de la autoridad visigoda en el Valle del Duero. El estudio detallado de Castroventosa, Bérguido y la Cabeza de Navasangil ha permitido observar que los materiales cerámicos recuperados no superan la segunda mitad del siglo VI. El hecho de que tampoco se observen evidencias del siglo VII en otros asentamientos de este tipo ha permitido plantear la hipótesis del abandono de estos lugares tras 2 o 3 generaciones como consecuencia de los procesos de integración política en el reino visigodo. De nuevo, no voy a desechar la hipótesis, que implicaría que la construcción del poder visigodo se realizó a partir de una suerte de tabla rasa del pasado posimperial. Pero la información continúa siendo muy parcial, ya que las intervenciones son muy limitadas o son antiguas y no nos permiten extrapolar estos datos inmediatamente. Además, nuestro conocimiento de las cerámicas comunes del siglo VII sigue siendo pobre y sin buenas estratigrafías apoyadas en dataciones absolutas resulta todavía arriesgado desechar completamente la posibilidad de que haya ocupaciones en el siglo VII. Por supuesto, no hay duda de que algunos de los asentamientos pudieron abandonarse en la segunda mitad del siglo VI. La cuestión es si esto se produjo en todos los lugares de manera más o menos coetánea y por una misma razón. La ausencia de estratos de destrucción violentos, porque hay evidencias de incendios, pero no incendios que impliquen un asalto militar, descarta de principio que estemos ante la consecuencia de una implantación por la fuerza de un nuevo poder, pero puede haber otros mecanismos. Creo que es más útil entender estos cambios desde una escala local, la misma que explica la génesis de estos asentamientos. Serían procesos de carácter local los que permitirían comprender por qué se produjeron estos abandonos, que quizá no fueran tan sincrónicos, sino que se alargarían a lo largo del tiempo. Esto explicaría que unos lugares dejaran de ocuparse por la formación de nuevos ejes territoriales, por el debilitamiento de las élites, por la dificultad para volver a erigir un lugar tras un incendio, etcétera, etcétera, mientras que otros pudieron mantenerse funcionales, como es Tintinollo, en Guarda, en Portugal. Aquí, la escasa presencia de cerámicas estampadas, ese conjunto de 4 fragmentos sobre más de 7.000, puede ser un indicio de que estamos ante una ocupación posterior, es algo puramente residual. Y la huella más palpable sería la presencia de tremises visigodos que se hallaron in situ y que se sitúan en el primer tercio del siglo VII. Otro caso sería el de Castroventosa o Bérguido, donde los escritos autobiográficos de Valerio del Bierzo recogen como a fines del siglo VII, además de ser un territorio, seguía siendo un lugar habitado. Una información que coincide con la presencia de Bergio como ceca. Esta circunstancia, como digo, contrasta con los datos del registro material, muy bien examinados por Alfonso Vigil Escalera y por Carlos Tejorizo, que indican que hay un abandono en la primera mitad del siglo VI, pero esta paradoja puede ser fruto de que las intervenciones realizadas sobre este extenso yacimiento son muy limitadas, mientras que el registro escrito y el numismático sí prueban la continuidad de este lugar en el siglo VII. No estoy diciendo que necesariamente sea así. No sabemos tampoco cuál era la materialidad de este lugar en estos momentos. Bien, voy poco a poco concluyendo. Estos datos sobre la pervivencia de los asentamientos rurales fortificados nos permiten acercarnos a los procesos de formación del reino visigodo. La variedad, como digo, de situaciones fue la norma. Los abandonos pueden haber sido un fenómeno frecuente, pero desde luego no conllevaron violencia.
y podrían relacionarse con la implementación de nuevas vías de dominio o con la afirmación de las estructuras asociadas al poder toledano. ¿Pero cuáles? Los datos acerca de la implantación del poder visigodo en la cuenca del Duero no parecen indicar la presencia de una infraestructura especialmente densa. Las ciudades no parecen ser centros económicos activos o centros políticos muy activos. Eran, eso sí, sedes episcopales, pero no queda clara la capacidad de actuación sobre el territorio rural de estos obispos, sino que más bien controlaban algunos puntos concretos, como sucede con el epígrafe de Mijangos a nombre del obispo de Oca que aparece en la imagen. La pregunta es entonces, ¿qué sucedió? Gracias. Con las élites locales. No puede obviarse la posibilidad de que algunos de los asentamientos rurales fortificados continuasen activos. En tales casos, podría haberse producido algún tipo de negociación entre reyes y élites que dominaban estos lugares. Esto explicaría la presencia de cecas, por ejemplo, en lugares como Mave o como Saldaña, que se conecta con la Morterona, como reconocimiento de la presencia de una autoridad local y como expresión de su integración en el sistema político. Pero también pudo darse una situación de menor presión elitista como consecuencia de la debilidad del poder urbano y de la exclusión de las élites preexistentes, lo que habría dado pie a la configuración de una sociedad en que las lógicas campesinas eran dominantes, tal y como parece defender la tesis de Carlos Tejerizo. En cualquier caso, estos asentamientos parecen relacionarse con la creación de una geografía del poder nueva, acuñada por élites locales que sustituyeron al Estado imperial y que sustituyeron también la centralidad de las ciudades, que al menos ya no es única, pero cuya capacidad de actuación, la de estas élites, estaba constreñida a ámbitos locales. ¿Es este modelo válido para otras áreas peninsulares? Hay algunos datos que permiten ir en este sentido. Por ejemplo, que allí donde haya importantes ciudades, como es el caso de Mérida o de Toletum, no se documenten en las inmediaciones este tipo de asentamientos y hay que llegar, por ejemplo, en el caso madrileño, a la zona serrana para encontrarnos casos como la dehesa de la Oliva o el Cancho del Confesionario. En el área pirenaica se han identificado varios asentamientos rurales fortificados que se han relacionado, probablemente de manera correcta, con las fortificaciones fronterizas, clausurae, que se citan en los textos escritos. Es posible que esto fuera así, pero los datos sobre lugares como Sant Julià de Ramis, Puigrom o Roc d'Enclar no permiten descartar la posibilidad de una realidad un poco más compleja. Es decir, espacios elitistas previos que se integraron en la monarquía visigoda y que en ese momento se transformaron en esas clausurae, perdurando hasta el final del reino e incluso más allá. En Galicia, en cambio, los análisis insisten en una ocupación temporal, aunque eso sí muy determinada por las élites locales. Quizá un caso completamente distinto sea el del Castillo de los Monjes, en el interior de La Rioja, no muy lejos de la conexión con el Valle del Ebro. Y este pequeño sitio, con una cultura material poco elaborada y sin evidencias de asentamiento de ningún asentamiento de cierto tamaño, es un lugar pequeño, podría ser un ejemplo de control político establecido por un Estado. Pero cuidado, la cronología que están dando los arqueólogos que trabajan es del siglo VII, ya no del siglo V o VI. Por tanto, hay que ser cautelosos a la hora de plantear paralelismos, incluso dentro del propio Valle del Duero. Pero se pueden lanzar miradas más allá que nos permitan observar estas experiencias en un ámbito mucho más general. Es el caso de las regiones occidentales de la Gran Bretaña durante los siglos V y VI, donde se han podido reconocer una serie de asentamientos fortificados, muchos de ellos situados sobre castros de la Edad del Hierro, situados en puntos de fácil defensa, sin grandes fortificaciones, y que se han planteado que eran el asentamiento de príncipes y de su séquito. Eran los ejes de pequeños reinos que habían surgido precisamente en este periodo, como es el caso de South Cadbury o Tintagel. Ejemplos que implican un poder social capaz de fortificar. Una situación que además coincide con la evidencia, en este caso, de contactos comerciales con el Mediterráneo Oriental, posiblemente en relación con el comercio del estaño, con un uso de la cultura latina que contrasta también con lo que sucedía en la zona oriental anglosajona de Gran Bretaña. Todo ello coincide con la efervescencia, además, de una identidad política, etiquetada como britona, que surge ahora con fuerza. En conjunto, un nuevo paisaje sociopolítico que podría ser útil compararlo, a pesar de las indudables diferencias. Cuando hablo de comparación, no hablo de que sean iguales, sino de comparar procesos que tienen ciertas similitudes. Digo que podríamos compararlo con algunas de las cosas que vemos en el ámbito hispano. Termino. Volviendo a España. Entre el fin del sistema imperial y la afirmación del reino visigodo se creó un paisaje nuevo en el que los asentamientos rurales fortificados fueron un elemento relevante, al menos en algunas zonas. Aunque nunca hay que olvidar la diversidad de situaciones, estos asentamientos plasmaban dominios de escala local o comarcal por parte de élites
que probablemente explotaban los recursos del territorio circundante. La creación de estos espacios políticos constituyó uno de los puntos clave de la construcción del poder, en un modelo que posee semejanzas con otros escenarios postimperiales. Falta, sin embargo, mucha más información arqueológica para poder afinar mejor nuestros conocimientos y quizás también para modificar algunas de nuestras apreciaciones actuales. Muchas gracias.